Yo conocí el Lleves en el 99, o sea, hace 19 años. Hace 19 años yo conocí a Javi Sauquillo en un viaje porque su novia de entonces pues era amiga mía. Y entonces conocí a Javi y la conexión fue hasta hoy, que cuando estamos juntos pues saltan las chispas, nos lo pasamos fenomenal. Somos dos sagitarios que nos llevamos fenomenal. Desde el minuto uno, y entonces, bueno, tengo un bar, no sé cuántos, y yo tenía siempre ganas de trabajar y de ganar un dinerillo. Y entonces después conocí a Ramón. Bueno, él decía, porque yo me acuerdo que en aquella época tomábamos, no sé si está bien dicho, pero bueno, si no lo cortamos, tomábamos Terry con Coca-Cola, toda la tropa. Y recuerdo que Ramón le dijo a su hermano, oye, este Terry con Coca-Cola, preséntamelo, que quiero hablar con él. Entonces, bueno, conocí a Ramón y empecé a trabajar los sábados por la mañana, haciendo bandeja para arriba y para abajo, con los pies llenos de polvo y tal, y fenomenal. Me metí en una familia que adoro y que he estado muy a gusto siempre que he estado trabajando con Ramón y con Javi. Yo me especialicé en el news, fui el encargado del news, que además compartí contigo, no sé, 2 años o más, ¿no? Trabajando todos los fines de semana y luego, bueno, luego siempre cerramos el news y nos íbamos al Llevets. Entonces trabajé primero de mañanas en el Llevets, luego pasé a las noches en el news, que estuve 6-7 años, y luego ya me retiré como disc jockey o junta canciones en el Llevets, y entre tanto pues iba un poco en el grupo de relaciones públicas de Ramón y pues Sada 4, Unsur, Roxy, pues intentaba echar una mano ahí también. Muy divertido. Yo me suelo tomar, que a Ramón y a mí nos encanta el tomate seco, el bocata más bueno del mundo, que aparte es muy inspirador, ¿sabes? Pero yo lo que recomiendo es venir sin prisas y elegir una de las 2 terrazas que tiene, que son maravillosas las 2 localizaciones, y tomarse una cerveza bien puesta como Dios manda, porque vas por ahí, te tomas cervezas y es para enfadarse. Con lo cual es una tradición que se ha hecho aquí pues más de 20 años, y que yo cada vez que vengo observo cómo pone la caña. Y antes cuando estaba poniendo la cerveza, estaba observando, y es algo que se va traspasando, ¿sabes? A pesar que viene gente joven, gente que pues a lo mejor no son cerveceros y tal, pero veo que el oficio de poner la caña yo lo agradezco muchísimo, y que es continuador y me gusta.